La ilusión de transparencia. ¿Por qué crees que los demás pueden leer tus emociones y nerviosismo mucho mejor de lo que realmente pueden en este momento? Si estuvieras nervioso en una presentación, creerías que todo el mundo lo nota. El color que sientes en tu cara. La voz que sientes que tiembla. Las manos que sientes que se mueven diferente. El corazón que sientes que todos pueden escuchar porque tú lo escuchas claramente. El estudio de Hilovich de 2002 dice que solo la mitad de las personas que crees que te están viendo sudar realmente lo están viendo. En el experimento, estudiantes que debían dar un discurso nervioso creyeron que el 46% de la audiencia notaría su nerviosismo. Solo el 25% lo notó. Creyeron que casi la mitad de la sala los veía desmoronarse. Menos de un cuarto lo notó. Eso es una sobreestimación del 184% de la visibilidad de su propio estado interno. Y esa sobreestimación no solo afecta a las presentaciones. Afecta a cada negociación donde cedes antes de que sea necesario porque asumes que la otra parte ya sabe que estás en desventaja. Cada conversación difícil que evitas porque crees que tu incomodidad es obvia cuando en realidad la otra persona no tiene acceso a esa información. Cada decisión que tomas en función de lo que crees que los demás ven de ti en lugar de lo que realmente pueden ver. Bienvenido a Mente Estratégica. El canal donde analizamos los mecanismos psicológicos que operan en tus decisiones para que puedas usarlos con conciencia, y protegerte de ellos cuando trabajan en tu contra. Hoy vamos a analizar la ilusión de transparencia exactamente como Hilovich la documentó. El mecanismo que la produce. Los 3 contextos donde su costo es más alto. Y la aplicación estratégica en negociación que Hilovich identificó, y que prácticamente nadie usa conscientemente, aunque cambia completamente la posición desde la que cualquier persona puede negociar. Quédate hasta el final porque esa aplicación en negociación es la parte de esta historia que más directamente cambia los resultados que obtienes en cualquier situación donde hay algo en juego, y donde la percepción de debilidad propia es la que te está costando más. Para entender la ilusión necesitas entender la diferencia entre cómo procesas tu propio estado y cómo lo procesan los demás. El mecanismo que produce la sobreestimación. Cuando experimentas una emoción intensa, nerviosismo, incomodidad, miedo o duda, tienes acceso completo a esa experiencia desde adentro. Sientes cada componente físico con máxima intensidad. La tensión muscular, la aceleración del pulso, la temperatura de la piel, el ritmo de la respiración. Los demás no tienen acceso a ninguno de esos componentes internos. Solo tienen acceso a las señales externas que esa emoción produce. Y las señales externas de las emociones son significativamente más pequeñas, más ambiguas y más difíciles de leer que la experiencia interna que las produce. El cerebro comete el error de usar la intensidad de la experiencia interna como referencia para estimar la visibilidad externa. Sientes el nerviosismo con una intensidad de 10 sobre 10. Estimas que la visibilidad externa es proporcional a esa intensidad. Pero la visibilidad externa está más cercana a 2 o 3 sobre 10 porque la mayoría de las señales internas no se traducen de forma proporcional al exterior. Ese desajuste entre intensidad interna y visibilidad externa es la ilusión de transparencia. Y opera con la misma consistencia independientemente de si la emoción es negativa como el nerviosismo, positiva como el entusiasmo, o la decepción o la duda. Los 3 contextos de mayor costo. El primero es las presentaciones profesionales, es el más estudiado porque es donde la ilusión produce el efecto más inmediato y más medible. El presentador nervioso que asume que toda la audiencia nota su nerviosismo toma decisiones basadas en esa suposición. Habla más rápido para terminar antes. Evita el contacto visual para no ver las expresiones de la audiencia. Pierde la cadencia del discurso porque parte de su atención cognitiva está gestionando la percepción del nerviosismo en lugar del contenido de la presentación. Todas esas decisiones son respuestas a una percepción que no refleja la realidad. La audiencia no está viendo el 75% del nerviosismo que el presentador siente. Y el presentador está comprometiendo su rendimiento en respuesta a algo que en su mayor parte no existe para la audiencia. El segundo contexto es las relaciones personales, y opera con mayor lentitud pero mayor profundidad. Hay conversaciones importantes que las personas evitan sistemáticamente porque creen que su posición emocional, su vulnerabilidad, su necesidad o su incomodidad, sería completamente visible si las tuvieran. Y esa visibilidad percibida produce la evitación de conversaciones que habrían cambiado el estado de relaciones importantes. La ilusión de transparencia documenta que en la mayoría de esos casos la otra persona no tiene acceso a los estados internos que están produciendo la evitación.
La información que el emisor cree que filtra automáticamente a través de su comportamiento, en realidad no está siendo leída con la claridad que asume. El tercer contexto es la negociación, y es donde la ilusión produce el efecto más estratégicamente costoso porque produce concesiones que no son necesarias. Un negociador que siente que su posición de debilidad es evidente asume que la contraparte ya lo sabe. Esa suposición produce concesiones prematuras que no habrían sido necesarias si el negociador hubiera sabido que su estado interno no era visible para la contraparte. Hilovich documentó que la mayoría de las concesiones prematuras en negociación ocurren por exactamente ese mecanismo. Una parte asume que su debilidad es legible, y cede antes de que sea necesario cuando en realidad la contraparte no tenía esa información. La aplicación estratégica es directa, antes de ceder en cualquier negociación basado en la percepción de que tu posición de debilidad es evidente, aplicar la ilusión de transparencia como corrección activa. Tu debilidad probablemente no es tan visible como parece desde adentro. Y lo que no es visible no necesita ser gestionado con concesiones. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que la mayoría de las limitaciones que impones a tus propias acciones basadas en lo que crees que los demás ven de ti no están fundamentadas en lo que los demás realmente pueden ver. Están fundamentadas en la intensidad de lo que tú sientes desde adentro. El nerviosismo que parece gritarte por dentro suena como un susurro desde afuera. La pregunta que más vale la pena que sostengas después de este video es esta. En las situaciones importantes donde has evitado actuar o has cedido antes de lo necesario basado en lo que creías que los demás podían ver de ti, ¿cuánto de esa percepción era real, y cuánto era el 184% de sobreestimación que Hilovich documentó? Y si quieres continuar explorando los mecanismos que determinan tus decisiones sin que lo sepas, el próximo video analiza el pensamiento de grupo y por qué los equipos más inteligentes toman las peores decisiones cuando están juntos. Nos vemos en el próximo mecanismo. Porque la limitación más costosa que tienes no es la que los demás ven. Es la que crees que ven cuando en realidad no ven casi nada de lo que sientes.